Hola, mi nombre es María Elena Onofre. Quería agradecerles la invitación a participar en este Congreso Internacional de Educación en su tercera edición y en la cuarta edición en versión nacional. Vamos a organizar el abordaje de los temas en 4 ejes. El primero es contexto y escenarios prospectivos socioculturales, infotecnología e innovación social. Luego haremos foco en la creatividad, el pensamiento de diseño y en las metodologías ágiles aplicadas al ecosistema educativo. Luego hablaremos de escenarios y modelos deseados. Y por último, y me parecía interesante traerlo a este espacio, hablaremos en primera persona, sí, a través de testimonios, en función de este escenario sin precedentes producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio generado a partir de la pandemia del COVID-19, me gustaría compartir una reflexión sobre el presente basada en la información recopilada a través de sondeo de casos. Hemos hecho este sondeo contactando a docentes y directivos de instituciones de todo el país que nos compartieron sus experiencias de migrar sus clases de modalidad presencial a modalidad virtual en tiempo récord. Lo nutritivo de este abordaje es que está configurado a partir de casos reales, ¿sí? Llamaremos a esta sección, a la cuarta y a la última, testimonios en primera persona. Entonces iniciamos hablando de contexto y escenarios futuros. En principio, y para contextualizar, vamos a recordar cuáles son las tendencias sociales, culturales, tecnológicas que se van instalando día a día con mayor fuerza. Estas son las tendencias que configuran el comportamiento de las personas y de la sociedad en este momento y en los próximos años, todas relacionadas con la disrupción que provocan la infotecnología, la biotecnología y su impacto en la innovación social. ¿Cuáles son esas tendencias? La personalización extrema, las experiencias a medida a escala extrema, identidades reversibles, el consumo como política, el fin de la ingenuidad, el activismo 4.0 a partir de la primavera árabe en 2010-2011, la valoración simultánea de lo ultralocal de alcance universal, las sinapsis inteligentes a partir del uso de datos e información, Big Data y Blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, crecimiento de la valoración del acceso más que de la posesión y la economía colaborativa, integramiento de las dimensiones digital y física, ingeniería emocional a partir de la narrativa de la emoción y su convergencia con códigos de programación, la fusión del diseño, la biología y la tecnología, cuando hablamos de ADN editado, microuniversos de pertenencia, hábitats dinámicos y dinámicas sociales expresadas en migrantes. Tomando como punto de partida las reflexiones de Yuval Harari, presentaremos algunos conceptos relacionados con la infotecnología, la biotecnología y su impacto en la sociedad. La fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido. En las últimas décadas, la investigación en áreas como la neurociencia y la economía del comportamiento han permitido a los científicos acceder a los humanos. En particular, comprender mucho mejor cómo toman sus decisiones. La intuición humana parecería no ser otra cosa que el reconocimiento de patrones de comportamiento. Las revoluciones de la infotecnología y la biotecnología, el colapso ecológico y la disrupción tecnológica serán los vectores de comportamiento humano. Respecto del futuro del trabajo, Yuval Harari sostiene que las revueltas serán contra una élite económica que ya no necesitará la fuerza laboral como la conocimos hasta ahora. Dar sentido a la inteligencia artificial, a los algoritmos de macrodatos y a la bioingeniería son aspectos que tendrán que incorporarse a la nueva narrativa. Será mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que contra la explotación. Con el transcurso de los años podría generarse un escenario sin precedentes que combinaría la tasa de desempleo más alta de la historia y a la vez la mayor escasez de mano de obra calificada. El eje de la discusión en este mundo del trabajo pasaría de la explotación a la irrelevancia. El espíritu emprendedor económico tendrá que ir acompañado de una revolución en la educación y aquí es donde vamos a poner el foco.
Para el autor, para Harari, la inteligencia artificial puede superar a los humanos incluso en tareas que en teoría exigen la intuición. Permitirá evaluar además correctamente las emociones y deseos de otras personas y destaca dos capacidades no humanas de la inteligencia artificial como la conectividad y la capacidad de actualización. Con el fin de enfrentarnos a las disrupciones tecnológicas del siglo XXI, necesitamos desarrollar nuevos modelos sociales y económicos. Estos modelos deberían guiarse por el principio de proteger a los humanos, no a los empleos. La educación es una pieza fundamental en esta reconversión. En un escenario como el actual, parecería que lo último que un docente tiene que hacer es proporcionar más información. Los estudiantes ya tienen demasiada a su alcance. En cambio, necesitan desarrollar la capacidad de dar sentido a la información, la habilidad para discernir qué es relevante y qué no es relevante. Las decisiones que tomemos al respecto moldearán el futuro. La velocidad con la que se producen los cambios genera un escenario de incertidumbre continua que nos obliga a pensar cuáles serán las habilidades más idóneas a desarrollar. Parece que el cambio es la única certeza. Harari plantea que el sistema educativo debería dedicarse a enseñar las 4C: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Hablamos aquí de una pedagogía del ser más que de una pedagogía del saber. De este modo, la habilidad estratégica a desarrollar será la capacidad de lidiar con los cambios continuos y mantener el equilibrio mental y emocional para enfrentar situaciones con las que no estemos familiarizados. A medida que la velocidad del cambio aumente, es muy probable que cambien la economía, los valores sociales e incluso el sentido del ser humano. Hasta ahora, el sistema dividía nuestra existencia en dos etapas. En la primera etapa de nuestra vida acumulábamos información y desarrollábamos competencias para un mundo estable. En la segunda, nos basábamos en las capacidades acumuladas para ganarnos la vida y contribuir a la sociedad. El cambio acelerado y una mayor perspectiva de vida hacen que este modelo haya quedado obsoleto. Será un mundo en el que la incertidumbre no será una contingencia efímera, sino una característica central del devenir de la sociedad. Entonces, para sobrevivir a este escenario necesitaremos una gran dosis de flexibilidad, adaptabilidad y habilidades para manejar el equilibrio emocional. Debemos aprender a sentirnos cómodos con lo desconocido. Esto puede resultar mucho más complejo que enseñar operaciones matemáticas o experimentos de física o de química. Herramientas como Learning Analytics, basadas en algoritmos y Big Data, nos permitirán tomar decisiones sobre la evolución de los contenidos y los itinerarios docentes y las metodologías utilizadas en el sistema educativo. La utilización de estas herramientas en educación optimizará la toma de decisiones. Vamos ahora al punto 2 de los contenidos y en este momento me gustaría centrarme en la creatividad como eje central para el desarrollo de los nuevos posibles, ¿sí? Hablábamos hace un momento sobre la necesidad de la flexibilidad, la adaptabilidad, la originalidad. Esas son características propias del pensamiento creativo. Entonces vamos a profundizar un poco en creatividad para entender cómo la creatividad puede contribuir al desarrollo de nuevos modelos para un mundo en disrupción signado por la incertidumbre. Centrándonos en la creatividad, vamos a hablar específicamente sobre dos enfoques sobre qué es la creatividad, ¿sí? El psicocognitivo y el psicosociointeractivo. Desde el punto de vista del enfoque psicocognitivo, este enfoque tiene como ejes de análisis a las personas y su capacidad para desarrollar el pensamiento y las habilidades creativas. A partir de 1950 se desarrolla la etapa más enérgica de investigaciones acerca de la creatividad.
Desde la perspectiva psicocognitiva, Guilford en el 59 define a la creatividad como una forma de pensamiento que se desencadena en una persona como consecuencia de la percepción de un problema y se configura a partir de los componentes fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. Torrance, en 1962, define la creatividad como un proceso en el que se descubren problemas, se formulan hipótesis, se intenta probarlas y se comunican los resultados. Desde el punto de vista de la teoría factorial, Torrance en el 62 define los factores señalados por Guilford: fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. Además señala que las aptitudes del pensamiento creativo están claramente influenciadas por las condiciones ambientales y el contexto social y educativo en particular. Sostiene que la creatividad es un proceso de percepción de problemas o lagunas de información, de formación de ideas o de hipótesis, de evaluación y modificación de esas hipótesis, unido a la habilidad de comunicar los resultados. Mednick, en 1964, señala que la creatividad consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Las asociaciones resultan más creativas cuanto más alejados están los elementos asociados. Brunen, en 1962, señala que el acto creativo es el que produce una respuesta eficiente y útil. Amabile, en 1983, señala que la creatividad es la capacidad del individuo de producir un producto que sea novedoso, válido, apropiado y útil, y analiza la importancia de la motivación en la capacidad creativa de las personas. De la Torre, en 1989, señala que la creatividad es un fenómeno intrínsecamente humano relacionado con la capacidad de captar estímulos, transformarlos. Desde este enfoque, la creatividad es vista como capacidad de las personas, no como cualidad. Eisner expresa que es posible identificar 4 tipos de conducta en un sujeto creativo. El primero es correr los límites, luego la invención, luego romper esos límites y por último la organización estética. Los 3 primeros tipos se caracterizan por la presencia de la novedad. El individuo que corre los límites redefine o extiende los usos que pueden tener los objetos, servicios, ideas, etc. Esta capacidad creativa es propia de las personas que no se encuentran funcionalmente ancladas y que pueden emplear los objetos con fines para los que no fueron creados. La persona que inventa es la que combina los objetos de manera tal que produce un objeto nuevo. Santaella, en 2006, define la creatividad como la facultad de organizar de algún modo original los elementos del campo perceptivo, de estructurar la realidad, desestructurarla y reestructurarla en formas nuevas. Guilford, en 1967, en La naturaleza de la inteligencia humana, desarrolla la teoría de la estructura del intelecto y aplica métodos multivariados de análisis factorial que analizan las cualidades intelectuales que contribuyen en la elaboración del pensamiento creativo. Según esta teoría, las aptitudes más significativas en relación al pensamiento creativo se clasifican en 2 categorías: las aptitudes de producción divergente y luego las aptitudes de transformación. Las aptitudes de producción divergente se relacionan con la generación de ideas. En este caso, la variedad es un factor destacado y está relacionada con los tipos de fluidez, flexibilidad y la capacidad de elaboración. El pensamiento divergente depende de la información, del medio y de la disciplina a la que se vincula la persona. Las aptitudes de transformación, en cambio, están relacionadas con la revisión de lo que se experimenta o ya se conoce y con la capacidad de generar formas y pautas novedosas. En este aspecto, la flexibilidad es la que genera las reinterpretaciones y reorganizaciones propias del proceso creativo. El autor define a la fluidez como la capacidad de recuperar la información del caudal de la memoria. Esta capacidad puede expresarse como recordación replicativa de la información almacenada
y recordación de transferencia, que indica de qué manera la persona accede a la información almacenada y la utiliza en nuevas conexiones y asociaciones. En este sentido, John, en 1992, señala que la recordación de transferencia es la evocación de la experiencia pasada para afrontar de forma novedosa una situación nueva. En cuanto al factor flexibilidad, Guilford afirma que es la posibilidad de transformar la información y la capacidad de adaptarla a nuevos usos. Además, la flexibilidad está relacionada con una recuperación eficaz de la información que permite reclasificar los datos. La elaboración consiste en reproducir conexiones y asociaciones significativas. Esto refiere al enfoque psicocognitivo de la creatividad. Ahora nos vamos a adentrar en el enfoque sociocognitivo interactivo. La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente o que transforma un campo ya existente en uno nuevo. Esto me parece pertinente para llevarlo al campo de la educación. Csikszentmihalyi define la creatividad como el resultado de la interacción de un sistema conformado por tres elementos: una cultura que tiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad a ese campo simbólico y un ámbito de expertos que valida ese acto o ese producto creativo. En este sentido, Gardner señala que los investigadores cognitivistas han esclarecido el modo en que los individuos creativos identifican los problemas y los espacios de solución para esos problemas, cómo buscan en estos espacios aproximaciones adecuadas al problema planteado y pistas que puedan dar buenos resultados. También trabaja sobre cómo evalúan situaciones alternativas a los problemas, cómo despliegan recursos de tiempo y energía, cómo deciden cuándo seguir y cuándo no seguir y cómo reflexionan sobre sus propios procesos creativos. Sin embargo, no consideran la influencia del contexto cultural y social en el que se desenvuelven las personas. El contexto funciona como agente motivador y como regulador de la capacidad creativa. Para Csikszentmihalyi, la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema conformado por tres elementos: una cultura que tiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad a ese campo simbólico y un ámbito de expertos que valida o legitima el acto o el producto creativo. Para Aguilera Hernández, la valoración de la creatividad depende de la sociedad y del momento histórico en el que se produce. Si es demasiado pronto, un producto creativo puede diluirse porque no existen condiciones de factibilidad técnica o porque la sociedad no está preparada aún para comprenderlo. Para la teoría sociocultural desarrollada por Vygotsky en 1917, es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y modifica su presente. Para el autor, la creatividad es toda actividad humana cuyo resultado no es la producción de lo que ha sucedido en la experiencia, sino la generación de nuevas formas y actividades. La teoría sociocultural sostiene que si los estudiantes están en contacto directo con el problema a resolver, tendrán más elementos para generar mejores soluciones. Además, otro aspecto importante desarrollado por esta teoría es el concepto de la zona de desarrollo próximo. Tanto el docente como sus pares pueden convertirse en facilitadores para estimular el desarrollo de ideas originales y creativas. El enfoque psicogenético de Piaget en 1954 considera la creatividad como una manifestación de la inteligencia. Así, el pensamiento creativo es propio de los procesos asimilativos, que son la transformación subjetiva de la realidad. El docente cumple el papel de facilitador que orienta al alumno a experimentar, evitando la repetición y fomentando la creatividad. La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner plantea la importancia de fomentar en el estudiante la capacidad de observación y análisis de manera que vaya llenando su mente de imágenes que posteriormente le ayudarán a construir otras nuevas.
La teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo de Ausubel en 1976 impulsa la utilización de mapas conceptuales a través de lo que llamó organizadores. Define dos tipos de organizadores: los organizadores comparativos, que permiten al estudiante relacionar el problema con todos los aspectos del mismo que él ya conoce, y los organizadores expositivos, que le ayudarán a generar nuevas ideas a partir de conceptos nuevos. Las teorías del aprendizaje de Albert Bandura y la teoría de cognición situada y el aprendizaje significativo de Díaz Barriga enfatizan la relevancia de la interacción de tres ejes: el personal, el ambiental y el conductual. Esta interacción nutre la generación de ideas y acciones originales a través de la creatividad. El pensamiento lateral y el pensamiento paralelo impulsan el proceso de resolución de problemas a través de métodos no convencionales e ilógicos. A diferencia del pensamiento vertical, que parte de una idea y va construyendo conocimiento sobre la misma idea de manera lógica y en una sola dirección, el pensamiento lateral se desarrolla de manera no secuencial ni lógica. El proceso implica un desplazamiento hacia otras direcciones, con diferentes percepciones, conceptos y puntos de vista. El desarrollo del pensamiento lateral tiene como objetivo generar nuevas ideas y nuevos caminos para analizar las cosas. Su dinámica contribuye a liberar la mente de prejuicios al buscar enfoques menos obvios para solucionar los problemas de manera no convencional. Pensar lateralmente genera manifestaciones fluidas, flexibles y abiertas al cambio. El pensamiento paralelo tiene la finalidad de mejorar el empleo de las habilidades del pensamiento. Supone simplemente poner las ideas al lado de otras. Existe una exploración genuina del tema de la que después se derivan conclusiones y decisiones por medio de un proceso de diseño. Varias personas pueden aportar ideas para resolver un problema y todas deben ser aceptadas sin ejercer sobre ellas ningún tipo de juicio, lo que permite una verdadera exploración. De esta exploración surgen nuevas perspectivas y respuestas originales a problemas preexistentes. Santaella, en 2006, en su trabajo Evaluación de la Creatividad, presenta una propuesta para evaluar la creatividad que define los siguientes criterios e indicadores: originalidad, capacidad del individuo para generar ideas y productos cuya característica es única, de gran interés y aportación social; iniciativa, actitud humana para idear y emprender actividades; disposición personal para protagonizar y desarrollar ideas en primer término; fluidez, que es la capacidad para producir ideas en cantidad de manera permanente y espontánea; flexibilidad, que es la capacidad para organizar los hechos dentro de diversas categorías; divergencia, que es la capacidad del individuo para analizar lo opuesto, visualizar lo diferente, contrariar el juicio y utilizar el pensamiento lateral; sensibilidad, que es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en sus múltiples dimensiones; y elaboración, que es la capacidad para formalizar las ideas, plantear y desarrollar nuevos proyectos. Reflexiones sobre la creatividad de profesores universitarios. La creatividad es la manera de resolver problemas frente a determinadas limitaciones. Requiere partir de conocimientos previos, de antecedentes conocidos para modificar la realidad. Se debe conocer el campo. La creatividad está subordinada a los objetivos, implica conocer los antecedentes, detectar los vacíos y a través de la reflexión y la producción llenar esos vacíos con una mirada o un producto nuevo. La creatividad es relacionar objetos que vengan de mundos diferentes y generar algo nuevo. Me gustaría también abordar el pensamiento de diseño como factor crítico en esta interpretación de la validación de cuáles son esos modelos que nosotros podemos utilizar para generar nuevos posibles o nuevos escenarios para el ecosistema educativo. Voy a comenzar mencionándoles una reflexión de Jacob Nielsen, que expresa que una interfaz excelente que soluciona el problema incorrecto falla. Esto es, si nosotros tratamos de seguir solucionando los problemas con el mismo enfoque con el que veníamos tratando de resolverlos hasta ahora, llegaremos a un fallo.
El valor se encuentra en la capacidad de los productos y servicios de brindar experiencias positivas, únicas y memorables, esto referido a la interpretación de las metodologías ágiles y la experiencia de usuario, que bien podemos trasladarlo al universo educativo. Design Thinking supone que las mejores ideas surgen de la empatía, de la observación, de una mirada más atenta a cómo las personas viven su vida cotidiana. El pensamiento de diseño surge en los años 90 por David Kelley y Tim Brown de IDEO. El marco de referencia del pensamiento de diseño sigue un enfoque que combina 3 espacios en los que se puede iterar. Primero, inspiración basada en la observación del otro, en la empatía, en la observación del contexto, continua y sin prejuicios. La ideación y la implementación utilizando el criterio de la iteración. Esto es el prototipado, el proponer una solución, testearla, hacer las modificaciones y volver a testearla, en un proceso absolutamente dinámico y de reconversión. Los elementos que definen el pensamiento de diseño son la empatía, la definición a partir del pensamiento divergente, la ideación, el prototipado y el testeo de manera continua, casi como vemos que funciona la economía circular, ¿sí? La empatía es desarrollar el conocimiento sobre lo que los usuarios hacen, dicen, piensan y sienten. ¿Qué hace la gente con el problema y en qué contexto? La definición. Al identificar las necesidades de los usuarios, se comienza a detectar las oportunidades de innovación. La ideación. Muchas soluciones para el problema. Brainstorming para abordar las necesidades de usuarios no satisfechas. Y cuando hablamos de necesidades, y esto es muy importante, hablamos de necesidades existentes, actuales y de necesidades latentes, que son las más difíciles de detectar y las que requieren mayor inversión en la investigación para detectar esas necesidades latentes, que son las que nos llevarán a las soluciones que modelarán el futuro. Y luego prototipo, que construye representaciones visuales para un subconjunto de ideas. El objetivo de esta fase es entender qué componentes de las ideas funcionan y cuáles no. Luego viene el testeo, fallar temprano para tener éxito antes, volver a los usuarios para probar si la solución planteada satisface sus necesidades y se ha mejorado. Cuando hablamos de usuarios no hablamos solamente de personas y de objetos, sino de sistemas, y en este caso estaríamos hablando del ecosistema educativo con todos los componentes que convierten al sistema en un ecosistema. Da sentido a los datos y a la información. Constituye una práctica obteniendo inspiración de personas reales, por eso hablamos de empatía. Las metodologías ágiles se centran en la confianza creativa, la empatía, abrazan la ambigüedad y la incertidumbre, 2 aspectos esenciales, ¿sí?, para mirar hacia el futuro. Hacen foco en la ejecución y asimilan la enseñanza de los fallos. Bueno, entramos ahora en el eje 3 que habíamos planteado al inicio, que es escenario y modelos deseados para el ecosistema educativo. Podemos embarcar la base del desafío en contribuir al cumplimiento de uno de los objetivos de desarrollo sostenidos planteados por la ONU, en este caso el número 4, concretamente relativo al acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos, proponiendo un programa consistente alineado con este propósito que debería incluir, por un lado, y como pieza fundamental, la formación del docente y a la vez impulsar el aprendizaje a partir de experiencias digitales innovadoras. Otro de los aspectos relevantes del desafío es configurar un modelo pedagógico personalizable que se pueda implantar en cualquier contexto vulnerable, cuente o no con infraestructura de conectividad y dispositivos tecnológicos y que además se adapte a cada microcontexto en función de sus necesidades educativas, tecnológicas y culturales. Todo esto está relacionado con las tendencias globales que vimos al inicio de la presentación. La solución debería integrar aprendizaje significativo para el estudiante e itinerarios de desarrollo profesional personalizado para docentes, un sistema de evaluación continua y una medición del impacto generado.
Acerca de la utilización de la infotecnología al servicio del ecosistema educativo, deberíamos contemplar el uso de herramientas como Learning Analytics, basadas en algoritmos y Big Data, para ponerlas al servicio de la toma de decisiones. Desarrollar algoritmos de calidad ayudaría a medir los resultados para garantizar la toma de decisiones efectivas basadas en datos y en la personalización de la enseñanza. En cuanto al uso de la inteligencia artificial, deberíamos plantearnos cuáles son los cambios necesarios en el sistema educativo para afrontar el mundo de la inteligencia artificial. Cuáles son los desafíos e implicaciones de las políticas públicas para afrontar la consolidación del uso de la inteligencia artificial en la educación. El objetivo central debería estar enfocado en mejorar la formación docente a nivel tecnopedagógico y a la vez promover el aprendizaje significativo del estudiante a partir de experiencias de aprendizaje digitales motivadoras. Hablamos de crear un sistema que funcione en cualquier entorno y contexto, disponga o no de conectividad a Internet y que ofrezca tecnología, recursos didácticos y metodologías aplicables a cualquier geolocalización. En este caso, por eso planteaba el punto 4, el último de esta presentación, está referido a experiencias concretas de docentes de todo el país que atravesaron en este momento de pandemia el arduo trabajo, el desafío de pasar de sus clases presenciales a clases virtuales en tiempo récord, y ellos nos plantean cuáles fueron esas dificultades, esas limitaciones tecnológicas, etc. Deberíamos contemplar además que la propuesta sea dinámica y modulable, que la toma de decisiones contemple el equipamiento de cada escuela para ofrecer una solución tecnológica a medida. ¿Cómo hacerlo? Podría ser utilizando datos de la inteligencia artificial, aplicando herramientas de Learning Analytics para evaluar su impacto y los resultados educativos en función de una mejora en la toma de decisiones. También podría ser ofreciendo a los docentes formación personalizada para desarrollar competencias pedagógicas y digitales a través de itinerarios formativos organizados, flexibles, modulables, adaptables. Hablamos entonces de un sistema basado en la medición de resultados a través de la utilización de herramientas de Learning Analytics, algoritmos y Big Data para evaluar los resultados y el impacto de la transformación generada. Este sistema de análisis y medición habilita la toma de decisiones sobre la evolución de la solución que había sido planteada o propuesta como política pública. Aquí es donde hacemos la asociación con el proceso de design thinking, esto de poder iterar y de ir cambiando las cosas que no funcionan en el mismo momento en el que van sucediendo. La propuesta debería contemplar fases online y offline adaptables. Hablamos de una propuesta que funcione en todo tipo de ecosistema sociocultural y político y proporcione la misma experiencia para los estudiantes con independencia de la conectividad, que sea flexible para adaptarse a los contextos locales y a los perfiles individuales de cada docente, y que desarrolle itinerarios personalizados potenciando la creación de contenidos propios en los docentes. Además, que empodere a los docentes, a la comunidad y a los estudiantes y que reduzca la brecha educativa a través de la educación digital. Llegamos entonces ahora al cuarto eje que les mencionaba al principio, que está relacionado con un sondeo, una exploración que realizamos con el equipo sobre 50 docentes de la provincia de Buenos Aires y del país en general, sobre cómo fue su experiencia de migrar sus clases presenciales a las clases online en tiempo récord. Todas las dificultades que atravesaron, los aciertos, los desaciertos, desde el punto de vista tecnológico, emocional, vincular, etc. Me gustaría contarles primero, y esto sí, lo voy a leer, es en primera persona, es el testimonio real y concreto, es un caso concreto. En este caso estamos hablando de Jessica Godoy, que es de la Escuela Especial número 501 de la localidad de Villarino, actualmente a cargo de la dirección, y es docente de segundo ciclo en turno mañana. Jessica nos cuenta cómo fue la dinámica. Realizamos reuniones una vez por semana, esto a partir del 20 de marzo, ¿sí? De 2020. Realizamos reuniones una vez por semana con docentes de la sede, en turno mañana y turno tarde, con el equipo de atención temprana del desarrollo infantil, con el objetivo de realizar un seguimiento semanal de los alumnos.
acompañar a los docentes en la planificación, evacuar dudas, atender emergentes. Las plataformas que utilizamos son Zoom y Meet. Tenemos un grupo de WhatsApp con el personal docente. Fue todo un desafío adaptarnos a esta nueva situación, principalmente para mí, que debía asumir la responsabilidad de toda la escuela. Para lograr una estabilidad emocional y confianza fue necesario establecer un cronograma de reuniones, seguimiento, modos de trabajo que, junto al equipo técnico con el cual trabajamos a la par, pudimos lograr. Fuera de esta estructura, acompañamos a los docentes brindando contención, confianza y acompañándolos para cuidar a los que cuidan. Además, realicé la entrega 2 veces por mes de los módulos de alimentos facilitados por el Consejo Escolar. La escuela cuenta con una página de Facebook donde se suben videos de las propuestas que realizan los alumnos junto a sus familias, iniciativas para que la comunidad participe, como por ejemplo videos en lengua de señas, donde se invita a que señen sus nombres, entre otras cosas. Una vez por semana se realiza una reunión por Zoom para practicar lengua de señas con la docente. La misma es desestructurada, fortaleciendo los vínculos. La continuidad pedagógica la realiza cada docente para su grupo, teniendo en cuenta a sus alumnos, elaborando las configuraciones de apoyo y las didácticas necesarias. Luciana Terreni, docente de la Escuela Soldado Mosto y del Instituto Sede Sapientai de Gualeguaychú, planteó lo siguiente. Esto me parece que puso en blanco y negro, que corrió el velo sobre un tema que se venía hablando con respecto a la incorporación de la tecnología en la escuela, y es la cuestión de la desigualdad. Nuestro sistema educativo es desigual desde hace mucho tiempo, quizá desde sus orígenes, y hoy marcas que no ha podido resolver. La falta de un espacio virtual de trabajo, intercambio unificado, la falta de capacitación de los docentes en herramientas TIC y espacios virtuales, la ausencia de experiencia en coordinación en contexto de educación no presencial por parte de los equipos directivos, la falta de equipos de informáticas y en particular la conectividad en los hogares de los alumnos y de los docentes, el intento de emular la clase presencial en la virtualidad, fueron algunas de las falencias visibles al comienzo del trabajo no presencial en un contexto de aislamiento. La implementación de estas acciones dejó al descubierto que muchos docentes no contaban con competencias para el manejo de tecnologías básicas para la creación de contenido digital en diferentes formatos, distribución del mismo y participación en ambientes virtuales, entre otros aspectos. Algunas cuestiones claves para abordar la enseñanza en ambientes mediados se mencionarán a continuación, y en contextos como el descrito anteriormente son el puntapié para conocer el nuevo modo de trabajo, adaptarse rápidamente a él y no caer en el pánico que provoca el desconocimiento y la incertidumbre. El primero es la comprensión de la modalidad. La enseñanza en línea, virtual, a distancia o mediada por ambientes virtuales es una modalidad distinta a la presencial. Por lo tanto, las estrategias y metodologías implementadas para que el alumno construya conocimiento también difieren. Esto es necesario tenerlo presente al momento de diseñar las clases y las actividades. No es lo mismo enseñar en la presencialidad que en la virtualidad. Conocimiento del ambiente virtual. Ya sea que la propuesta pedagógica mediada por un ambiente virtual sea puesta en marcha en una red social o en un entorno de enseñanza y aprendizaje, el docente debe familiarizarse con las funciones y configuraciones del mismo para ofrecer propuestas a los estudiantes que les permita apropiarse del conocimiento en la no presencialidad. Tiempos, contenidos y objetivos del aprendizaje. En la enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología es importante estructurar las clases y pautar claramente los tiempos. Los contenidos procedimentales, es decir, el saber hacer con tecnología se vuelve esencial. Enfocar las primeras actividades hacia lo procedimental y la construcción de la competencia digital es esencial para que el estudiante pueda construir los conocimientos esperados en los tiempos esperados. Considerar que los estudiantes no conocen la modalidad, los estudiantes están habituados a la presencialidad, a ellos también se les presentan dificultades en el aprendizaje virtual. Por eso es recomendable que las primeras actividades tengan como objetivo
familiarizarse con la modalidad y con el manejo de la tecnología para que ellos puedan adquirir autonomía en un proceso de aprendizaje, y los estudiantes tienen muchas habilidades en el uso de TIC, es importante usarlas como conocimiento previo. Diseño de actividades que integren TIC. Es fundamental diseñar actividades que recuperen saberes previos, que proporcionen el trabajo colaborativo mediante las tecnologías, que tengan un objetivo completo, que potencien habilidades tecnológicas y, por sobre todo, que enmarquen en el contexto de una metodología de enseñanza seleccionada para el espacio curricular. Otro aspecto es el uso de la tecnología adecuada para presentar las actividades. En el diseño de una actividad es importante seleccionar criteriosamente las tecnologías con las cuales se presenta el contenido y las consignas. El uso de la variedad de formatos visible en los dispositivos con los que cuentan los estudiantes, hipertextual, hipermedial o audiovisual, es recomendable para potenciar habilidades previas. Espacios de interacción en formatos diversos. El acto pedagógico requiere de 3 elementos básicos: docente, alumno, contenidos. En la virtualidad se suma la tecnología como elemento fundamental para que el docente presente al alumno los contenidos y las actividades para que se apropien de él. Para esta apropiación y posterior construcción del conocimiento es necesario crear espacios de interacción como foros o espacios de comentarios y consultas. La palabra guía la construcción del alumno, y esta interacción mediante la palabra puede ser escrita o mediante audios o videos. Esta fue la experiencia de Luciana Terreni de una escuela de Gualeguaychú en Entre Ríos. Ahora Analía Rovidar, que es profesora de didáctica de la comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro, en la sede de Olavarría, nos plantea: este escenario de enseñanza en la virtualidad en época de aislamiento pone en manifiesto que aprender a aprender en la labor docente es requisito fundamental para adaptarnos a este y a otros contextos adversos. Nos habla de ver al sujeto entero, ver a los estudiantes conectados desde su dormitorio, en la cocina de su casa, mientras escuchaba niños reír o berrear, televisores encendidos porque el resto de la familia continuaba su vida, otros en más cómodos ambientes funcionales al estudio, y otros que no se conectaron y que luego se pusieron en contacto para hacerme saber que no tenían dinero para cargar los datos en sus celulares, ya que en sus hogares no hay servicio de internet. Comenzaron a conectarme con una dimensión del proceso educativo que no había percibido con tanta fuerza en todos mis años de trabajo como docente. Vi al sujeto entero, dice Analía Rovidart, además del estudiante. Esto es, el sujeto que aprende como elemento de la tríada didáctica, como objeto de estudio de la psicología del aprendizaje, como actor de la política educativa, se manifestaba en toda su diversidad, su complejidad y su realidad. Compartir la pantalla o sentir la ausencia de quienes ya sabía que podían estar pero no estaban, ya no me dejarían armar las clases con el distanciamiento escéptico del inicio. Conocer a mis alumnos de otro modo me condujo a pensar, mientras cocinaba, limpiaba la casa o hablaba con mis hijas que están estudiando en otra ciudad, en otro sentido para las clases online, ya sea a través de la plataforma Moodle de la facultad, los correos electrónicos o los audios de WhatsApp. Quería hacer efectivamente que las clases fueran un espacio valioso de pensamiento, que conlleven fuerza para generar autonomía a los futuros docentes, que dejan huella en sus memorias, en un momento vital donde todo estaba suspendido, todo estaba en estado de excepción. Desde la cátedra estamos abocados a la generación de condiciones pedagógico-didácticas para lograr ese proceso, activando un esfuerzo y un compromiso emocional diferente a los de la presencialidad. Evidentemente tuvo que suceder un evento extraordinario para moverme y movernos efectivamente de los lugares de confort, superar los planteos discursivos y comenzar a activarnos mucho más, aún estando encerrados. Sobre el vínculo con los estudiantes plantea, fue 7/24. Estoy en línea contestando sus consultas en el foro de estudiantes a los mails que me envían. Quiero que sepan que a pesar de no vernos pueden contar conmigo y estoy para las dudas que puedan presentarse. Todos los chats semanales los empiezo preguntándoles ¿cómo están?, tratando de indagar sobre esta situación tan especial que nos toca vivir. También hablamos
de la alfabetización digital, de la brecha digital, qué deben enseñarles a sus papás o abuelos para poder al menos comunicarse y usar las herramientas tecnológicas para poder operar desde sus casas. A pesar de no vernos, se produce un buen clima dentro de este espacio digital. Sobre la planificación y distribución de contenidos y tareas, la docente expresa: tuvimos que reformular la frecuencia y el caudal. Al principio los estudiantes y sus familias se vieron desbordados por el caudal de las tareas. Sobre la evaluación y calificación de las actividades, la docente indica: corrijo las tareas enviándoles feedback sobre cada una de ellas. Debido a que la evaluación es formativa, vale decir, no es numérica, califico en escalas que definí dentro de la plataforma. Dependiendo de la actividad se califica en excelente, muy bien, bien, incompleto. Otras se califican con entrega correcta o volver a entregar. Conclusión: miraba un trabajo práctico del 2019 donde al final les preguntaba cómo se imaginaban la escuela en 50 años. Pura imaginación. Y las respuestas de las mayorías es lo que nos está sucediendo en este momento. Los estudiantes en sus casas, los profesores también, las clases por computadora, en fin, solo recorrer el enorme esfuerzo de colegios, docentes y estudiantes, compañías que proveen herramientas de conectividad, etc. Todos los actores que hicimos realidad en poco tiempo lo que imaginábamos con los estudiantes para un futuro muy lejano. Seguramente va a haber muchas cosas para mejorar, pero vamos por buen camino. Estas son las palabras de Analía Errovidar de Unicen S. de Olavarría. Luego, Ana Laura Ardiles y Valeria Morón de la escuela número 781 de Dolabo, en Chubut, nos dicen: citan a Fandos, concluye que las funciones del docente en un entorno virtual se engloban en las áreas pedagógicas, de gestión, de valoración social. En el nivel secundario, donde nos desempeñamos, los roles dentro de la institución y en especial en nuestra escuela se adaptaron a la enseñanza virtual de la siguiente manera. Desde el punto de vista académico, esto corresponde a los docentes de cada espacio. Es propiamente la función docente encaminada a facilitar el proceso de construcción de conocimiento de los estudiantes, a responder las dudas y preguntas, ayudando a sintetizar y centrando las discusiones en los puntos cruciales. El otro aspecto es la planificación y organización del equipo directivo, desarrollando el planteo y la organización del proceso de aprendizaje y ajustando los objetivos de aprendizaje. Supone establecer la agenda del desarrollo de la actividad con sus objetivos, reglas de procedimiento, normas, etc. Luego incluye al profesor de orientación y tutoría, preceptores y bibliotecarios. Supone un conocimiento de los participantes para favorecer la personalización de los procesos y conocer aquellos aspectos que pueden interferir en su aprendizaje, al tiempo que facilita técnicas y materiales de trabajo intelectual para el estudio virtual, asegurando que los estudiantes trabajan a un ritmo adecuado, guía y orientación del estudiante, y proporciona feedback a lo largo del proceso formativo entre docentes y estudiantes. Luego, el aspecto técnico: el profesor de enseñanza práctica de informática o en administración de redes, cuyas funciones suponen asegurar que los estudiantes comprenden el funcionamiento técnico del entorno temático, dando consejo y apoyo continuo a los problemas tecnológicos habituales relacionados con el uso y el dominio de las TIC. Así, el docente que desarrolla su actividad fundamentalmente a través del entorno virtual es acompañado por otros actores institucionales que permiten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno acompaña al otro y se complementa. De lo comentado se desprende que se requiere de un docente trabajador del conocimiento, diseñador de ambientes de aprendizaje, del material necesario y de conocer además las herramientas tecnológicas. También incluir recursos necesarios. Con las familias plantea la docente que con las familias tenemos 2 grupos de WhatsApp, uno para primaria y otro para secundaria, donde habitualmente consultamos cómo están, cómo les resultan las propuestas, qué dificultades presentan, la cantidad de las mismas, con el fin de mejorar las prácticas docentes y brindar lo mejor de calidad para los alumnos. A su vez, cada docente mantiene una comunicación telefónica respondiendo a las dudas presentadas. El equipo directivo y técnico atiende a los emergentes familiares que surjan, brindando acompañamiento y contención.
Las maestras de apoyo a la institución trabajan en corresponsabilidad con las docentes de nivel, realizando las configuraciones de apoyo necesarias y cuadernillos y propuestas. Con las instituciones directivas e inspectores de nivel realizamos una reunión para conversar sobre el monitoreo de los alumnos y tratar de buscar soluciones a diversos emergentes que han surgido. Las actividades son facilitadas de manera impresa a los alumnos, ya que un buen porcentaje, el 90%, solo tienen conectividad mediante los datos del teléfono. Una vez alcanzados, los mismos no tienen acceso a Internet. En este caso, los alumnos de sede, la mitad viven en la localidad de Algarrobo y habitualmente viajan en nuestra combi escolar a la escuela. Actualmente, desde el cierre de la escuela 16 de marzo, viajamos a hacer actualmente viajamos a hacer la entrega de la continuidad pedagógica a través de cuadernillos. Contamos con el acompañamiento constante de la inspectora, etc. Luego, Jorgelina Dilestri, docente de Ciencias Experimentales de la localidad de Punta Alta, de la escuela número 10 y número 1 y de otra escuela número 1 de la localidad de Bajondo, nos expresa que estas son instituciones educativas que por común acuerdo utilizan plataforma Classroom. Es de carácter institucional y tenemos dos, una para subir unidades didácticas de cada contenido y otra para los alumnos y docentes. Para presentar mis clases utilizo en general actividades de carácter experimental, ya que mis materias de referencia son ciencias naturales, física y química, acompañadas de dichas actividades con las explicaciones propias a través de YouTube y material bibliográfico para los casos que tienen dificultad en la conectividad. Uno de los mayores inconvenientes son los problemas de conectividad de los chicos, la falta de dispositivos móviles en los hogares con numerosos hijos en edad escolar. La ventaja frente a mi asignatura, había dicho que era física, química, ciencias experimentales, es que los alumnos no solo comenzaron a ser más autónomos, sino que también desde el comienzo y hasta ahora han desarrollado muchas capacidades vinculadas con las TIC. Las actividades trato de hacerlas experimentales dentro de lo que el tema permita y teniendo en cuenta siempre lo que deben hacer en sus hogares. Esto lo aprovecho para acercar a la familia a la escuela, ya que las actividades las presento para realizar en familia y he tenido muy buenas respuestas. Los alumnos realizan registros fotográficos, editan videos, utilizan aplicaciones para redes conceptuales y gráficos para explicar y presentar las actividades realizadas. Como desventaja, obviamente, como mis materias son muy experimentales, no puedo realizar experiencias muy sofisticadas debido justamente al contexto. Sobre el flujo de tareas, en todas las instituciones en las cuales trabajo se presentan las actividades cada 15 días para no saturar de actividad a los alumnos y para poder realizar correcciones y explicaciones dentro de esas 2 semanas a medida que van entregando sus tareas los alumnos. Sobre la evaluación que realizo es continua de lo que van entregando y enfocada en contenido, no en contenido sino en capacidades. Concluye, lo que sí me parece una desventaja a nivel pedagógico es que muchos alumnos que no tienen conectividad y aunque estén con cuadernillos, el sistema no es equitativo, ni reciben los mismos conocimientos y tampoco pueden desarrollar estas capacidades vinculadas a las tecnologías. Me pareció interesante traer a este espacio estas reflexiones sobre docentes que han debido atravesar esta difícil tarea, ese desafío de migrar sus clases presenciales a clases virtuales en este contexto que nos presenta el sistema educativo en Argentina. Creo que hay varios puntos en común que están relacionados con la falta de conectividad, con esto que llamamos la brecha digital, luego los aspectos vinculares y emocionales y luego el tema de capacitar al equipo docente para que pueda utilizar con pertinencia los recursos tecnológicos, el manejo de TICs, para hacer más efectivo todo el proceso de aprendizaje. Quería agradecerles nuevamente la invitación a participar en el Congreso. Muchas gracias. Hasta pronto.